Hoy es día 21 de noviembre del 2025. El Evangelio del día de hoy es de Lucas capítulo 19, del 45 al 48. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta lectura pues, está muy pequeña y nos da una información, Lucas, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en el templo. Otros evangelistas lo dicen de otra manera, pero al final de cuentas es la misma reacción que tiene nuestro Señor Jesucristo. Para esto, bueno, pues déjenme darles una introducción pequeña, nada más para que lo tengan ustedes. Recuerden que este es el segundo templo construido por los israelitas. Lo construyó Esdras y Nehemías, el sacerdote y un constructor. Cuando fueron separados la primera vez y destruido el primer templo hecho por Salomón, los babilonios, ¿verdad?, los desterraron y se regaron todas las 12 tribus de Israel por todo el mundo. Algunas pues estuvieron ahí en Babilonia. Y cuando el rey Ciro de Persia llegó y destruyó y conquistó a, a los babilonios, acabó con el Nabucodonosor segundo, rey de Babilonia. El rey Ciro de Persia pues sí creía en Dios, entonces les permitió a los israelitas a que regresaran a su país, en este caso Israel, ahí en Jerusalén, y que pudieran volver a reconstruir su ciudad porque había quedado devastada. Y acuérdense que pues destruyeron el templo y todos los objetos del templo pues, se los habían llevado los babilonios. Y bueno, fueron regresados. Y así empezaron los israelitas otra vez a construir su templo, un templo dedicado a nuestro Padre Dios, dedicado para hacer adoración a nuestro Santo Padre. Y bueno, pues lo volvieron a reconstruir, tarde o temprano. Duraron 46 años en reconstruirlo, ¿eh? No crean que lo que reconstruyeron en 2 años como si fueran del INVI o el Infonavit, el Fobiste o alguna constructora de prestigio en la actualidad, ¿no? Se tardaron 46 años. Y todo esto fue para reconstruir otra vez el templo y tener adoración a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y bueno, pues ese era el curso. Hoy en día, pues sabemos que no existe ese templo porque fue destruido por un rey o un gobernante romano llamado Tito en el año 70. Ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho, destruir este templo y construirlo, yo lo reconstruiré al tercer día. Pero él estaba hablando de su cuerpo, ¿no? Porque nosotros ahora somos templos vivos del Espíritu Santo. Y Jesucristo muere y al tercer día resucita. Recuerden que pues nada más duró 40 horas muerto nuestro Señor Jesucristo. Nada más duró 36 horas en el sepulcro. ¿Sí? Cuéntenle, ¿no? Ahí llegan, acuérdense que murió a las 3 de la tarde y fue puesto en el sepulcro a las 6 de la tarde, antes de que anocheciera, porque ya empezaba el sábado para los judíos. Recuerden que ellos primero es el sábado, la noche, y después es el día. Para nosotros, pues no, pues es la noche del viernes, ¿no? Bueno. Y pues se construyó ese templo y fue destruido en el año 70. Ya Jesucristo les había dicho, ¿no? Pues, no quedará piedra sobre piedra. Se han estado escuchando las lecturas que hemos estado explicando. Bueno, pues sabrán de lo que les estoy mencionando. Y desde entonces no se ha vuelto a reconstruir el templo. Hoy lo quieren reconstruir, pero pues la lectura que vimos ayer nos está indicando que pues no se puede, ¿no? Porque ahí está el templo o la cúpula de la roca, que así se le llama, ¿no? Sí, la mezquita está dominada por los musulmanes, ¿no? Ya parece que ellos van a decir, sí, pasen, tienen abajo la cúpula y construyan su templo. Ajá, cómo no, sí. Aunque ellos la quieren construir los judíos, pero bueno, pues va a estar muy difícil su situación. Aunque pues Dios no quiere que construyan un templo físico y material, ya, ¿no? Pues no, pues, fue destruido 2 veces, ¿no? Y el Señor les permitió y pues ahora el templo pues somos nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Pero pues como los judíos, nuestros hermanos mayores no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, lo aceptan como un profeta de tantos que tuvieron ellos. Y bueno, pues imagínense, seguimos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el año 2025
y no ha desaparecido esa doctrina, no desaparecerá, porque muy claramente en las Sagradas Escrituras dice, los hombres pasarán, pero mis palabras nunca van a pasar, o sea, están vivas, ¿no? Bueno, entonces, después de esta pequeña introducción del templo, vamos a ver para qué sirve el templo. ¿Verdad? Aquí lo mismo lo dice nuestro Señor Jesucristo, dice que entró en el templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban allí. Sí, porque ya habían agarrado el templo para hacer sus negociaciones, los comerciantes, ¿no? Ya saben que los comerciantes son muy buenos para poner tianguis, es mercado sobre ruedas, puestecitos en todos lados. Pues es un modo de vivir, es un modo de manutención, ¿no? Para la familia, no crean que lo hacen con maldad. No, pues todos tienen necesidad, ¿no? Y pues si no tienen un trabajo específico, no tienen un oficio en específico, una profesión hoy en día en específico, pues muchos se dedican a la compra y venta, ¿no? De algún artículo o realizan algún tipo de actividad, ¿no? Ya sea comida o un servicio de herrería, de plomería, sí, de electricidad para poderse mantener, ¿no? De pintura para poderse mantener, ¿no? Y bueno, pues es algo lícito, ¿no? Pero desafortunadamente no lo deben de hacer ahí en el templo. No lo deben de hacer ahí cerca del templo, ni mucho menos dentro, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues no quisiera yo criticar, pero pues es la verdad, ¿no? Hoy en día se hacen nichos adentro de los templos y los venden nuestros presbíteros, ¿no? Para que tú llegues y pongas las cenizas de tu ser querido, ¿no? De tu difunto, ¿no? Y ahí te venden el nicho por unos 20, 25, 30 años, ¿no? Y al final te vuelven a cobrar, ¿no? Y si no pagas, y si no pagan tus familiares, pues sacan tus cenizas, le venden ese nicho a otra persona y tus cenizas son echadas a la fosa común, ¿no? Acuérdate que antes la Iglesia Católica prohibía que la gente se incinerara, ¿no? Y ahora ya lo permiten, ¿no? Pues eso, ven que es negocio. Disculpen, ¿no? Pues es la verdad, o sea, hablar las cosas como son no es pecado, ¿no? Ni tampoco una incoherencia, es neta de las netas, ¿no? Este, pues vieron que ya había bajado mucho a la limón, en la feligresía, ya no daba tanto dinero, y dijeron, pues, ¿de qué nos vamos a mantener, no? Tenemos que seguir viviendo, ¿no? Pues sí. Acuérdense que los mantenemos nosotros a nuestros sacerdotes y presbíteros, y viven muy bien, no se pueden quejar, ¿no? Pero pues ellos le buscan, ¿no? Sí, porque aparte tienen que mantener el lugar, la parroquia, la iglesia, ¿no? El templo. Tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, sí, tienen que pagar pues los servicios de mantenimiento del lugar, pintura y limpieza, ¿no? Y ya si tienen teléfono, pues pagan teléfono, si tienen cable, pues pagan el cable, ¿no? Si tienen internet, pues también, ¿no? Sí, y así consecutivamente, ¿no? Y aparte su ropa y su comida, ¿no? Y si tienen familia, pues mantienen a su familia, aunque hay algunos que pues no tienen familia y otros que sí tienen familia, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera tienen que ellos seguir viviendo. ¿Cuál es su trabajo de nuestros presbíteros sacerdotes? Pues pastorear, educarnos, enseñarnos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, al igual que la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, muchas veces ellos pues nada más se dedican a su ministerio, ¿no? A lo que es la misa y administrar los sacramentos, ¿no? Pero eso de la evangelización pues solamente lo hacen cuando están en misa, ¿no? Aunque hay algunos sacerdotes que la verdad, mi respeto, sí se dedican a evangelizar a la gente conforme a la palabra de Dios, según las escrituras. Ahí tenemos al padre José de Jesús Aguilar Valdés, ¿no? Y tenemos al padre Alfredo, ¿no? Que dicen el padre Pistolas. Tenemos a otro padre que se llama José Arturo López Cornejo, ¿no? Que se dice Arturo Cornejo, ¿no? Y así consecutivamente hay otro padre que se llama, le dicen el Toro, ¿no? El padre Toro, ¿no? Bueno, pero hay algunos que sí están evangelizando con respecto a la Sagrada Escritura, ¿no? Tendrán algunas equivocaciones, como todos tenemos equivocaciones. Yo no les voy a decir que yo tengo la última palabra, ustedes lo pueden investigar y buscar. Pero bueno, vamos aquí entonces a retomar la lectura, en donde nos dice que pues Jesús llega al templo y echa para afuera a todos los vendedores. Pues sí, pues que ese no es lugar para hacer comercio. Está escrito, dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, ¿para qué es la casa? ¿Para qué es el templo? Para hacer oración. La oración es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Dios. Es una comunicación, la oración, con tus propias palabras. Hacer oración, bueno, pues nada más tenemos una sola oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que vulgarmente le decimos el Padre Nuestro, pero es la oración que le hacemos a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Ya se la saben ustedes. Y la podemos dividir en 7 partes, ¿sí? Para entendimiento más profundo.
Y bueno, pues hacer oraciones, darle gracias a Dios, pedirle misericordia, pedirle perdón, reconciliarnos con Él, meditar, estar tranquilos. Recuerden que pues, somos de Dios, venimos de Dios y tenemos que regresar con Dios porque somos parte de Él. No sabemos cómo es Dios, nadie ha visto a Dios. Mentira que Moisés haya visto a Dios, no, él nada más escuchó la voz en su idioma de la fuerza del Espíritu Santo en aquel entonces, pero no vio a Dios, ¿no? Que decían, ay, vio a Dios, miran cómo vino todo canoso de la cabeza y su rostro brilla. Pues sí, algún fenómeno tenía que haberle ocurrido después de haber estado en la presencia de Dios, ¿no? Pero no es que haya visto a Dios, ¿no? Pues, en primer lugar, no es un ser humano Dios, ¿no? Es el Todopoderoso, ¿sí? Muchos dicen, es que ofendemos a Dios. No, a Dios no lo ofendes, porque pues, Él es todopoderoso, ¿no? Sí, hacemos enojar a Dios, ¿no? La ira de Dios, no, pues ¿cuál ira de Dios? No, es el poder de Dios, la fuerza de Dios, no es la ira. Así nos lo traducen, ¿no? Porque la ira es un pecado capital, ¿no? Entonces, pues, les digo que hay que tener mucha consideración, mucho estudio para poder interpretar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, después nos sigue diciendo aquí, la han convertido ustedes en una cueva de ladrones. Porque a poco creen que los comerciantes eran muy honestos. No, pues pasaban mal la mercancía, pagaban mal el intercambio de dinero extranjero al dinero hebreo, ¿no? En aquel entonces judío, ¿no? Y bueno, pues, yo no les digo más porque pues, sí, por eso dice la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo, todos los días enseñaba en el templo Jesús. Así dice Lucas. O sea, no se pasaba por alto, así enseñaba en la calle, en los caminos, en las poblaciones, a la gente, lo hemos visto. Pero sí todos los días iba, dice Lucas, que iba al templo, ¿no? Desde ahí salía, ¿no? Porque ahí predicaba la palabra de Dios. Recuerden que una vez curó a un ciego y le dijo, vete a lavar a la pileta de Siloé, y lo curó, estaba ahí en el templo, ¿no? Bueno, dice, por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas, los jefes del pueblo, ¿sí? Todos, fariseos, escribas, los sabios, los ancianos, los esenios, sí, los saduceos, todos, querían atrapar a nuestro Señor Jesucristo e intentaban matarlo porque se daban cuenta que mucha gente lo seguía. Ya les he explicado yo el por qué, ¿verdad? Ellos sentían que les estaba quitando el negocio. Sí. Al rato Roma pues ya no iba a hacer negociación con ellos, sino directamente con Jesucristo para que mantuviera a su pueblo en orden, que era lo que se tenía que dedicar el Sanedrín, ¿no? Mantener al pueblo en orden y no en rebeldía en contra del gobierno romano, porque supuestamente los habían conquistado, es una palabra muy fuera de lugar, los habían invadido, ¿no? Sí, pero bueno, se dice conquistado, ¿no? Sí, entonces pues habían llegado a un arreglo el Sanedrín con Roma para decirles, pues tú permítenos nosotros ser los dirigentes y te mantenemos al pueblo para que no te cause problemas, ¿no? Y esa era una de las negociaciones que habían tenido los fariseos, el Sanedrín, con Roma. Y lo aceptaron. Entonces, al darse cuenta que Jesucristo, mucha gente lo estaba siguiendo, pues sí se sentían incómodos y decían, no, pues el día de mañana Jesús es el que va a mandar, va a gobernar y nosotros nos van a dar cranky, ¿no? Nos van a hacer a un lado y vamos a desaparecer y no nos conviene. Pues imagina, ¿de qué vamos a vivir si vivimos del pueblo? Ah, sí, porque ya saben que vivían del pueblo, como hoy en día, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Ese era uno de los problemas que tenían, ¿no? Que la envidia, ¿no? El recelo, ¿no? Sí, de que nuestro Señor Jesucristo, pues había miles de personas que lo estaban siguiendo. Y bueno, seguimos adelante y terminamos la lectura en donde dice que pues, lo querían matar, pero no podían, no encontraban la forma de hacerlo porque pues la gente estaba de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues trataban de convencer a uno de los apóstoles para que le dijeran dónde pernoctaba nuestro Señor Jesucristo, dónde se encontraba con menos gente para irlo a prender, ¿no? Y muchas veces se entrevistaron con Judas Iscariote. ¿Y por qué con él? Porque Judas Iscariote era el que iba al pueblo, iba a los lugares a comprar el alimento para la manutención de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, pues de todos los días, ¿no? Que andaban, ¿no? ¿Y por qué Judas Iscariote? Porque Judas Iscariote era el que guardaba el dinero del grupo y él tenía el dinero para ir a hacer las compras. Hagan de cuenta que era el que iba al supermercado a comprar la fruta, la verdura, ¿no? Y para poder, el pescado, para poder comer, ¿no? Los apóstoles y Jesucristo, ¿no?
Entonces muchas veces lo entrevistaban y le decían, oye Judas, mira que queremos hablar con tu maestro, queremos una entrevista con él, ¿no? Para limar asperezas, para que pues ya nos llevemos bien, ¿no? Sabemos que es un gran maestro y que provee a la gente y dice palabras sabias, ya saben, ¿no? Lo querían y lo quisieron engañar. Y dice Judas, sí, sí, hombre, sí, un día de estos, ¿no? Yo lo pienso. Y estaban en friegue, y como sabían que él era uno de los que andaba, pues lo trataban de convencer hasta que lo convencieron, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es otra película o esa es otra historia, ese es otro relato, es otra información que después se las voy a proporcionar. Y bueno, pues nada más termino diciéndoles que aquí lo importante es que entendamos que el templo somos nosotros, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a toda la humanidad 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene caso que hoy nuestros hermanos mayores construyan un templo. Pues si lo quieren construir, pues adelante, no hay problema, ¿no? Pero pues, nuestro Padre Dios nos indica que nosotros somos los templos vivos del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y uno de los mandamientos, pues el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo, ¿no? Todos los días hagamos el bien a los demás, hagamos el bien al necesitado. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Bueno, que Dios te bendiga.